En serio, más pro. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es el 26 de agosto del año 2022 y tenemos entre nosotros a Javier Mejía, que es PhD de la Universidad de los Andes, es profesor visitante en la Universidad de Stanford, y hoy nos va a hablar de las élites y redes sociales en la modernización de Colombia. Muy bienvenido, Javier, y adelante. Muchas gracias por invitarme. Me agradó oír un poquito la introducción de este evento, o sea, sentir como esta atmósfera de amigos me parece muy chévere. Voy a asistir con más frecuencia porque es el tipo de eventos que me gustan. Les voy a contar entonces muy rápidamente, espero en 20 o 30 minutos, un poquito de lo que es mi agenda de investigación respecto a élites, tratando de provocar un poquito como, pues como reflexiones sobre cómo uno debería pensar ese concepto que está tan de moda y cómo estudiarlo como más rigurosamente. Y, y voy a tirar al final como una serie de ideas más próximas a cuestiones de política pública y coyuntura, como para que discutamos. Entonces, que además entiendo que ese es el espíritu de este tipo de reuniones. Entonces, les voy a compartir una presentación que tengo aquí, eh, que es un poquito más eh, aburrida de lo que suelen ser mis presentaciones, pero quería usar como algo del material que tenía de los papers y menos memes, que es lo que suelo usar en mis clases. Pero entonces, déjenme empezar motivando un poquito porque uno debería sentarse a pensar en las élites e incluso por qué estamos pensando tanto en las élites recientemente. Y yo creo que las elecciones recientes en Colombia como que ilustran un montón eh, la atmósfera intelectual alrededor de la cual hay esta tensión particular por las élites. Entonces, y no solo fue el candidato que ganó el que tenía una campaña entera que uno podría pensar tenía como actor principal las élites, la élite, pero pues el candidato que perdió en la segunda vuelta también se construía fundamentalmente como un candidato antiélites. Y de nuevo ahora vamos a hablar mucho de Colombia, pero antes de hacer eso quiero describirles cómo eso no es una cosa solo de Colombia, eso ha estado pasando realmente en todo el mundo, y no solo en la opinión pública, sino también incluso en la academia. Yo creo que hay como tres grandes razones por las cuales ese ha sido el caso. Una es el aumento de la desigualdad reciente en el mundo desarrollado. Eso pues ha estado bien identificado y todo como los trabajos de Thomas Piketty y de la gente de Berkeley ilustra eso por muchas razones, la globalización, digamos, el cambio tecnológico. En el mundo desarrollado la desigualdad ha aumentado y la cola alta de la distribución se ha estado distanciando del promedio y eso está muy bien identificado y eso yo siento que ha generado particular atención por las élites y yo siento que Colombia en parte está pensando mucho en las élites porque está importando estas tradiciones intelectuales que son, digamos, de moda en el mundo occidental. Yo creo que hay un segundo elemento, algo independiente del aumento de la desigualdad, que es posiblemente lo que uno podría interpretar como la creciente inestabilidad de las democracias liberales. Esto también es un fenómeno fundamentalmente visible en el mundo en desarrollo, entonces el arribo de Trump, eh, el Brexit, etcétera, empieza a dar la sensación de que el sistema político es menos estable de lo que creíamos y eso le empieza a uno a generar las preguntas de quiénes son realmente los que están controlando el sistema. Entonces, la cuestión de la desigualdad hace a la gente pensar como quiénes son estas personas que se están beneficiando del sistema y la cuestión de la inestabilidad está haciendo pensar a la gente quiénes son los que controlan y manejan el sistema. Y hay una tercera fuerza, siento yo, que nos ha hecho pensar más en las élites y es la expansión de las tecnologías que nos han ofrecido mucha más información. Eh, a mí incluso me tocó cuando yo estaba en el colegio y tenía que ir a hacer tareas, uno tenía que ir a la biblioteca a buscar el libro donde estaba la información. Es decir, lo que estoy tratando de decir con esto es que hasta hace no mucho, hasta la masificación, digamos, del Internet y las redes sociales,
el conocimiento y la información solía estar transmitido por unos canales, digamos, oficiales, y hoy en día eso es distinto. Cualquier persona, o al menos la persona promedio en el mundo, accede a una cantidad gigantesca de información, y eso empieza a hacernos cuestionar el origen de esa información y por qué la información que masivamente acogemos es esa y no otra. Entonces ahí la pregunta es, ¿quiénes son los que controlan la narrativa sobre el sistema? Y entonces detrás de todo eso está, digamos, la élite. Entonces la élite es básicamente la entidad, digamos, o las élites son quienes controlan la gran mayoría de la riqueza y el poder en el mundo, son las que definen las reglas de juego, las instituciones, y son además las que controlan el discurso y las aspiraciones sociales, ¿no? Entonces las masas quieren ser como las élites, ¿sí? Y las élites dicen de qué vamos a estar hablando. Y de nuevo, eso es un fenómeno global. Yo siento que Colombia es una parte de eso. Entonces, si uno se sienta a pensar como que estas criaturas, que no estoy siendo muy vago como explícito, como conscientemente, porque eso es parte de lo que siento que es el reto de estudiar las élites y es como hacerlas más concretas y menos abstractas como suelen tener lugar en la discusión pública. Hay unos retos muy grandes si uno quiere estudiarlas como sistemáticamente y de forma rigurosa. Sobre élites se viene pensando, al menos desde la Grecia clásica, digamos, la idea de la oligarquía platónica, digamos, está ahí, e incluso uno puede pensar más atrás. Pero si uno quiere pensarla con los métodos actuales, digamos, de las ciencias sociales, hay unos retos muy grandes y quiero describirles cuáles son. Quizá el primero y más evidente es que por definición las élites son grupos de pequeñas personas, ¿sí? Y eso hace difícil entonces identificarlas en el sentido en el que es un poco buscar un puñado de agujas en un pajar. No es solo eso, que sean pocas y entonces pillarlas es difícil, sino que estas personas tienen incentivos explícitos para evitar ser estudiadas, ¿sí? Y esto puede tener que ver con que no quieren saber que el Estado sepa cuánta plata tienen para que no les no tengan que pagar más impuestos o para evitar la animosidad de las masas si uno quiere, pero en general uno podría pensar que tienen incentivos para que no se sepa mucho de ellas. Entonces es un reto para el que está investigando, pensando el problema. Y no solo es que tengan esos incentivos, sino que además tienen, precisamente por su posición de privilegio, más recursos y capacidad para evitar ser estudiados. Entonces algo que es ligeramente paradójico cuando uno se sienta a pensar en la creciente información que se tiene en la literatura en desarrollo económico, cuando sabemos cosas muy, muy granulares de cómo viven los pobres, y eso es en buena medida una de las revoluciones en la disciplina que ha permitido que tengamos políticas públicas mucho más eficientes. Eso no lo tenemos de las élites, ¿sí? Por estos retos que escribimos. Yo lo que propongo un poquito como con mi agenda de investigación es argumentar que la historia le ofrece a uno una avenida que suaviza algunos de esos retos y le permite uno responder como preguntas respecto a cómo luce la élite más concretamente. Entonces le pregunto a uno preguntarse quiénes son las élites puntualmente, y esto es mirando el pasado, pero les voy a argumentar ahorita que eso es útil para pensar el presente. Y le permite uno hacer preguntas que qué tan homogéneas son estas personas. Y entonces aquí quiero empezar a conectar esto con cómo, por ejemplo, en el discurso de la política colombiana reciente se piensa en las élites. Le hablan uno de la élite como una cosa homogénea, como si todo el mundo se sentara en una mesa a tomar unas grandes decisiones de hacia dónde va el país. Y parte de lo que yo les voy a mostrar es que si uno se sienta a pensar más rigurosamente la cosa, hay un montón de fisuras en estas comunidades y hay como conflictos de intereses y hay cuestiones y preguntas que uno debe hacer sobre cómo cooperan y cómo hay coordinación ahí. Entonces la historia le permite a uno pensar en eso, pensar en el origen de ellas. Hay cosas prácticas que la historia es útil, que digamos, con los atributos de la historia le permiten pensar a uno de forma útil esto, porque, por ejemplo, los incentivos de personas que ya han muerto desaparecen. Por supuesto, las familias tienen incentivos por preservar y limitar el acceso a cierto tipo de información, pero esas cosas se empiezan a suavizar. Pero entonces, como les digo, no
si se sienta a pensar en la historia, puede empezar a acercarse a estas preguntas de cómo surgen las élites, cómo empiezan a cooperar, cuáles son los incentivos que tienen para cooperar o para competir y por qué cooperar y competir. Y pensar cosas como qué recursos puntualmente tienen y cómo hacen para consolidarse en sus posiciones de privilegio. De todo eso vamos a estar hablando. Yo lo que voy a hacer es a resumirles muy rápido, espero, como algunos de los proyectos en los que yo estoy involucrado, en los que estudio a la élite, para darles una idea de como la aproximación a este fenómeno, y les voy a dar unas cuantas como de las moralejas específicamente para Colombia que uno puede extraer como de esa aproximación. Entonces, de este paper no les voy a hablar mucho. Este es un paper escrito en conjunto con Román Ferral, es profesor de la Escuela de Economía de Marsella, en Francia. Lo que hacemos es estudiar la élite de Marruecos luego de la independencia. Lo único que les quiero decir de esto, y es como para motivar un poco como lo muy útil que hay en la información como cualitativa para pensar las élites, y de hecho, proyectos como este tipo de tertulias donde hay mucha información sutil que uno en unos años va a poder usar sistemáticamente. Y es que lo que hacemos aquí es entrevistar a la gente que estaban en los cuadros ejecutivos de alto nivel de las grandes empresas industriales luego de la independencia de Marruecos. La gran pregunta ahí es, están los franceses, hay toda una institucionalidad colonial, lo que sea, pero es una institucionalidad que le permite al empresariado pues tomar decisiones y tener como una sensación de certeza de pues cómo funciona el mundo, y ellos se van y toda la institucionalidad tiene que reconstruirse y hay un caos por unas cuantas décadas, llamémoslo así. Y entonces lo que hicimos fue, como les decía, entrevistar a los CEOs fundamentalmente de estas grandes empresas industriales, y les preguntábamos ellos cómo manejaban ese gran reto desde base institucional. Les preguntábamos como puntualmente, gente ya retirada, personas, creo que la edad promedio de nuestros entrevistados era 75 años. Los datos se recogieron hace ya casi una década. Y les preguntábamos qué retos empezaron a tener cuando hacían negocios. La gente les dejó de pagar, si no les pagaron, ustedes qué hacían, iban a los tribunales, cómo funcionaban los tribunales, regaban el chisme que esa persona no les había pagado, a quién le decían que no había pagado, etcétera. Entonces lo que tratamos de hacer es extraer información que no está en ninguna otra parte, que está básicamente en la cabeza de los actores de la realidad económica, y sistematizarla. Lo que hacemos es usar como técnicas cuantitativas para tratar de sistematizar esa información e informar un poco cómo las interacciones sociales se usaron para resolver, digamos, ese vacío institucional. Ahí hay como una gran moraleja, y es que, contrario a lo que una literatura grande sugiere, hay muy poca penalización colateral, como que hay una historia clásica que usualmente se utiliza para interpretar cómo surge el comercio en el medioevo temprano, y es que en comunidades muy cohesionadas, si alguien se porta mal, toda la comunidad lo penaliza y dice, ah, usted es un mala paga, y entonces, digamos, si alguien a mí no me paga, yo riego el chisme que él es mala paga, entonces toda la comunidad lo penaliza. Lo que nosotros encontramos, la gente nos dice sistemáticamente, y nosotros hacemos un modelo para argumentar cuál es la lógica de eso y cómo eso puede ser un equilibrio estable, es que la gente no hace eso. Es decir, la gente dentro de esta élite no va diciendo, oiga, fulano no me pagó, vamos a castigarlo. Y la razón fundamental es que los lazos empresariales están sobrepuestos con otro poco de lazos comerciales. Entonces esta persona resulta que está casada con el primo de la esposa de uno, y uno se encuentra este tipo en el club, y los hijos de él van al mismo colegio con los hijos de uno. Y entonces, digamos, lastimar una dimensión de interacción lastima el resto de interacciones, y eso es algo que en la literatura no suele hablar. Si es una de las cosas lindas como pensar esto, como, digamos, las historias sobre como performance empresarial y económico se soportan en interacciones sociales más amplias. Eso es todo lo que les voy a decir sobre ese paper de Marruecos, pero quiero que, pues, estaría muy contento como hablar más de eso, sobre los mecanismos, sobre el caso específico si les interesa. Hay otro proyecto grande, y este es con Leopoldo Ferguson, Jim Robinson y Santiago Torres, en el que lo que hacemos es sentarnos a pensar sobre la existencia de un atributo particular de
llamémoslo la legislación colombiana o la ley colombiana, que es el derecho de gentes, que básicamente lo que hace de cierta forma es validar legalmente la rebelión en el país. Lo que hacemos ahí es contrastar la Constitución de Estados Unidos de Filadelfia con la Constitución de Río Negro, y les voy a contar de eso un poquito más, entonces no me voy a adelantar mucho más. Y después les voy a hablar de toda una serie de papers en los que trabajo Antioquia, y eso es como el gran cuerpo de mi investigación. Y aquí hay como tres grandes historias, una sobre banqueros, quiénes eran los banqueros y cómo luce los banqueros como parte de la élite antioqueña. Los bancos surgen en Antioquia en la década de los 70 del siglo XIX. La industria surge un poco más tarde y surge también dentro de esta misma comunidad que va a ser la élite, y de nuevo les voy a contar más detalles luego, y hay toda una historia de puntualmente dónde está la gente dentro de la red de la élite y cómo hace que unos sean industriales y otros sean banqueros. Y hay otro paper, está en un estado mucho más preliminar, pero creo que les va a llamar mucho la atención como el potencial que hay aquí. Y este es un paper con Camilo García de la Fed de Chicago y Jim Robinson también de la Universidad de Chicago, que lo que hemos hecho es, y llevamos un par de años recogiendo los datos, es seguir a todo el mundo, a cada una de las personas en Medellín desde 1815 hasta 1936. Básicamente lo que hicimos fue recoger cuánto papelito había en los archivos de Antioquia sobre personas y listas de Medellín. Entonces ahí hay información de impuestos de riqueza, información de asistencia escolar, hay censos demográficos, hay censos de esclavos, etcétera. Y lo que hemos hecho es pegar eso, y la idea y lo que estamos haciendo es ver cómo una sociedad, les voy a mostrar ahorita una fotico, como Medellín, que a comienzos del siglo XIX era una aldeilla, termina siendo una sociedad moderna, ¿no? ¿Cómo es esa historia de la modernidad y cómo la actividad económica, mirando a las personas en particular y a sus linajes, se adaptaron a esos choques? Entonces, lo que va a pasar es a darles, y ya creo que me he comido más o menos la mitad del tiempo que tenía del que al menos quiero usar, y voy a empezar a hablarles un poquito como de hechos, ¿sí? Que como les digo, resultan de estos papers de los que les estaba hablando. Entonces, quizá el elemento más importante, yo creo que de esta conversación, y de nuevo, pues me gustaría mucho oír ustedes qué piensan y que hablamos un poquito más de esto, es que contrario a la narrativa de la élite en Colombia, la mejor forma de entender el fenómeno es pensar en las élites en Colombia. En Colombia realmente nunca ha habido una sola élite, sino muchas, y hay al menos dos grandes dimensiones a través de las cuales uno puede pensar la fractura de esas élites, y hay como unos cortes entre ellas. Entonces, yo creo que la más evidente es regional. Lo que hemos tenido, y esto viene desde la colonia, yo creo que es evidente incluso todavía, son élites regionales. Entonces yo he pasado esta semana en Medellín, vine de visita, estoy visitando a FIL, conversando con gente, y es tremendamente claro. Toda la gente con la que hablo es distinta a la gente con la que hablo cuando voy a Bogotá y hablo con la gente en los Andes. Y más, la semana pasada, por ejemplo, me invitaron a hablar con una startup y estoy hablando como con la gente del ecosistema tecnológico en Colombia. Esa gente era distinta, es distinta a la gente con la que estoy hablando acá, y ese es el caso, y ahorita les voy a hablar un poquito más seriamente de eso. Esa es una de las dimensiones regionales, y ahora también me gustaría que habláramos como de cómo interpretar exactamente como las fuerzas detrás de esa persistencia, y eso, por ejemplo, es distinto a otros países de Latinoamérica. Si uno piensa en países como Argentina, como Chile, en esos lugares hay unas élites mucho más concentradas, básicamente en la capital. Hay brechas entre élites urbanas y rurales, pero no mucho más que eso. Eh, y de nuevo me gustaría como que habláramos un poquito más como posiblemente las causas de eso. La otra como gran dimensión de fractura de las élites son los partidos. Eso fue una gran discusión en la historia económica colombiana, como que había detrás de por qué una gente se volvió conservadora y otras liberales. En cierto momento se quiso importar un poquito la narrativa como el liberalismo era un partido de comerciantes y artesanos que querían libre cambio, y el conservatismo era el partido de los terratenientes y como una élite tradicional.
yo creo que es claro y desde hace mucho tiempo, y los trabajos de Frank Zappa ilustran un poquito eso, ese no es exactamente el caso, y lo que pasó es que, aunque habían regiones más conservadoras o liberales que otras, habían divisiones incluso entre las mismas élites regionales y a través de grupos de interés concretos, ¿sí? Entonces la gran historia, como interpretación de esto es, en vez de tener una gran élite cohesionada, como se suele mencionar al menos en la opinión pública, lo que uno tiene son élites fraccionadas y una buena parte de eso son élites regionales. Hay una pregunta grande aquí, es cómo es eso compatible con que el Estado, con que haya un Estado-nación que ha sido muy estable, ¿cierto? Eso en parte es lo que, digamos, respondemos en ese paper con Leopoldo, Santiago y Jim. Y la historia que tenemos ahí es una en la cual ninguna de esas facciones o élites fue capaz de controlar todo el territorio. Piensen en Colombia, después de que se fragmenta la Gran Colombia, empiezan a surgir los partidos políticos y se consolidan, digamos, como unas identidades claras de las élites regionales. Ninguna de esas facciones pudo sostenidamente controlar todo el territorio. Eventualmente, ¿qué tuvieron que hacer? Y eso parece ser el acuerdo en Río Negro, y nosotros lo que vamos a estudiar como detenidamente la conversación en Río Negro es introducir esta idea del derecho de gentes, que es, oiga, vamos a traer este principio que se usaba por eso en el Medioevo, tiene un origen incluso en el pensamiento romano. La idea de regular la guerra entre estados la vamos a introducir y la vamos a utilizar para regular el conflicto interno. Y eso en términos prácticos, ¿qué quería decir? Eso quería decir que si había una rebelión local, el Estado no iba a tratar, el Estado, la nación, el Estado colombiana que se está acordando entre las élites en Río Negro, en la convención, no iba a ser tratar a esta gente como enemigos, sino no tratarlos como criminales, sino como enemigos políticos. Y eso recientemente, de hecho, creo que es parte como de la coyuntura de cómo pensamos el conflicto. Y también me gustaría oír cómo que piensan de eso. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Pues muy seguramente eso lo que terminó haciendo fue, ¿y por qué hacen eso? De nuevo, ninguna puede controlar todo el territorio, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacerle concesiones a las otras élites para que hagan parte de este proyecto grande y les dicen, si yo no logro transferirles los recursos que ustedes necesitan para querer estar acá y ustedes quieren rebelarse, se los vamos a permitir. Esto yo creo que es tremendamente importante porque esta posiblemente es la semilla de esta percepción generalizada de legitimidad del Estado, porque es abiertamente el Estado diciendo vamos a permitir que nos cambien incluso por métodos violentos, ese es el caso. El otro elemento que también es un atributo pues, estructural de lo que hace a Colombia como Colombia y no otro país más convencional de ingreso medios es la amplia como existencia de violencia, digamos. Y de nuevo, aceptar la rebelión de cierta forma implica aceptar el uso de la violencia, concretamente para fines políticos. Es una historia como grande sobre Colombia. Les quiero hablar de Antioquia muy rápidamente, como para ilustrar un poquito el tipo de datos que yo uso y como para qué le sirve a uno. Entonces déjenme empezar contándoles cómo Antioquia sí era algo diferente. Y esto es algo posiblemente no muy apropiado siendo yo paisa, porque hay toda una mitología antioqueña, ¿cierto? La mitad de las virtudes que describen de los paisas yo creo que son falsas, pero las particularidades de la élite antioqueña sí existían. Y de hecho algo que me gustaría conversar con ustedes ahora es qué tanto eso existe y qué tanto parece ser que la élite antioqueña está enfrentando una crisis, ¿sí? Pero una forma de mostrarles, estos son unos datos de un paper de Andrés Zambrano, y no, estos son, sí, estos son de un paper de Andrés Zambrano y Bill Maloney, en el que estudian las empresas industriales en las Américas. Y hay una cosa como muy particular de Antioquia y es el rol minúsculo de los inmigrantes. Mientras buena parte de la industrialización en el continente estuvo generada por inmigrantes, ese no fue el caso en Colombia en general, pero en Antioquia en particular. Una parte de eso tiene que ver, en efecto, con que pues, Antioquia tuvo una
una inmigración pues muy pequeña, pero incluso en términos relativos, y eso lo muestran acá como fracción de la población, los inmigrantes fueron particularmente poco importantes. Entonces esas historietas de unos comerciantes antioqueños que les gustaba mucho la plata, es más o menos cierta. Entonces aquí les traje una cita de Frank Stafford que murió este año. Y lo que él dice, y esto es de Frank Stafford, pero es decir, yo les puedo traer aquí literalmente decenas tanto de citas de autores recientes como de intelectuales bogotanos, por ejemplo, de la época, describiéndole a uno como en Antioquia había una clase que estaba particularmente interesada en los negocios y lo que conocería como la industria, a diferencia de lo que parecía ser las élites en otras regiones del país, usualmente se referencia a Bogotá y Popayán, donde el interés por la política y como la onda y los intereses como tradicionales aristocráticos que uno se podría imaginar eran predominantes. Hay elementos adicionales, no solo está como este asunto como de la orientación a los negocios de esa comunidad en Antioquia, sino que además era una comunidad particularmente cohesionada, donde el rol de la iglesia era muy importante, toda esta simbología. Entonces, de nuevo, esto es gracioso porque me siento como validando el estereotipo de el industrial católico antioqueño, pero eso, de nuevo, ampliamente es cierto, y ese era en buena medida el sustento de la cohesión de la comunidad, los símbolos religiosos de la Iglesia Católica y la noción de familia. Alrededor de eso se estructuraba prácticamente toda la actividad económica, fundamentalmente a través del tipo de empresas que se creaban, que eran literalmente sociedades comerciales con lazos familiares, pero también alrededor de los símbolos de cuáles eran las familias y los apellidos a los que uno debería aspirar, y ahorita les puedo contar más como de mecanismos como concretos de eso. Lo interesante es que esa cohesión vino con, digamos, un lado negativo, que es, digamos, la falta de diversidad. Entonces, esta es una cita de un viajero, quiero pensar francés, que describía, y de nuevo les podría traer más gente mencionando cosas parecidas, que dice, como uno llega a Medellín, sí, hay como mucha plata y la gente es muy trabajadora y no sé qué, pero no hay como nada que hacer, como que todo gira alrededor de los negocios y hay muy poca diversidad cultural, y eso se refleja también en prácticas endogámicas tanto sociales, y hay de hecho toda una literatura en ciencias médicas en Antioquia que explora la presencia de cierto tipo de enfermedades y las empieza a asociar con prácticas endogámicas de familias casándose entre ellas, pero eso también se expresa en los patrones económicos. Entonces, la existencia de lo que eventualmente sería el GEA, lo que llamamos el GEA, es explícitamente eso. Es decir, cuando se crea el enroque paisa, es literalmente eso. Nosotros, como comunidad empresarial antioqueña, no queremos casarnos con otros. Queremos que los otros se vayan, nos vamos a casar nosotros, entre nosotros, a controlar esta historia, y eso persiste hoy en día. Esto yo con frecuencia hablo con periodistas sobre las historias de la adquisición, digamos, de lo que es los esfuerzos de la familia Glinsky por participar en las compañías de lo que se conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño, y sobre todo los periodistas no colombianos. Ellos tienen el gran reto de explicarle a la gente qué es el GEA y cómo esa vaina tiene sentido y cuál es el problema de que llegue otro a comprar ahí, que también es como colombiano, entonces cuál debería ser el problema de eso. Entonces es como la gran percepción general de lo que es como la élite antioqueña. Todos sus atributos son ciertos, pero si uno se quiere sentar a pensar eso con rigurosidad, uno necesita datos. Entonces yo he escrito un par de papers que, digamos, han sido el resultado de muchos años de trabajo de archivo. Les quiero hablar un poquito de eso como para ilustrar. Ahora hoy que estaban mencionando que habían estado revisando genealogías, les voy a mostrar unas fotitos de genealogías en un momento. Pero lo que yo hice entonces fue recoger información de todas las empresas industriales sobre las que hay récord en la zona antioqueña hasta 1930, y todos los bancos fundados hasta 1930, y hay
hay información, es muy fraccionada, como que cada firma hace cosas distintas de las distintas firmas, pero en general lo que sé es quiénes fueron los fundadores de las firmas. Y ahora les voy a mostrar de los bancos, por ejemplo, sé qué tan rentables eran, tengo unas proxies al respecto. Y entonces tengo toda esta información de firmas y desempeño de esas firmas y qué hacían esas firmas. Y por otro lado está la información relacional de esta élite. Eso fue un trabajo de años, ya les voy a mostrar cómo exactamente se recoge esa información, no les voy a entrar en los detalles de esto, pero lo que hice fue básicamente reconstruir la red de la élite antioqueña y les voy a mostrar mejor con ejemplos de eso que es, pero les voy a mostrar de dónde salen los datos. En Antioquia hay varias genealogías, son unos libros grandes de gente que lo que hace es rastrear el origen de ciertos apellidos, y esta es la entrada del primer Mejía que llega a Antioquia. Y entonces todos los Mejías en este cuarto creo que venimos de acá. Eh, no quiero pensar que de pronto Pacho viene en unos Mejías de mejor familia, pero habrá que ver. Y entonces lo que uno encuentra en estas genealogías, estas biografías, y después le dice uno, este fulano se casó con Perenceja, y Perenceja la puede uno buscar en esa misma fuente, y están las listas de los hijos, y están estos como IDs para buscar estos hijos después, y uno encuentra información similar. Esos datos tienen un montón de sesgos y no están muy completos. Yo complementé eso con los récords de bautizos que están disponibles, no están para todos, pero esto es fabuloso porque justamente ese catolicismo prevalente en Antioquia hace que estas listas sean lo más parecido a un censo que uno puede imaginarse. Mi mamá decía que uno lo tenía que bautizar rápido porque si no uno se enfermaba y se iba al infierno. Entonces todo el mundo en este periodo al menos era bautizado y aparecía en estas listas. Y entonces uno aquí empieza a tener información de quién es fulano y note que aquí está el nombre completo, María de la Soledad, que es la hija de José Joaquín Mejía y de Candelaria Restrepo, y uno sabe quiénes son los abuelos y el contexto es todo hecho. Cuando yo le hablo sobre esto a audiencias internacionales, me muestro lo lindo que es el patrón de nombres hispanos que le dan uno dos apellidos y que nos gusta tener muchos nombres. Eso es tremendamente útil como en este esfuerzo. Uso datos por ejemplo, como luce la información de los negocios, entonces le dicen uno quiénes son los accionistas, qué hacen las empresas, cuándo se fundó la empresa. Hay también información cualitativa, hay muchas memorias de lo que se hacía en Medellín, de lo que se hacía en Río Negro, cómo era la vida, y le describen uno fulano y perencejo, quiénes eran, ellos tenían un negocio en tal año y eran amigos. Y entonces lo que yo hago y les voy a contar ya que pues creo que me estoy pasando, pero esta es una historia chévere. Hay un gran reto en este esfuerzo y es machear gente en distintas fuentes. Cada fuente, hoy en día, digamos, cuando uno investiga con microdatos, hay como un santo grial que son los IDs, ¿no? Entonces, si uno tiene una cédula y va a machar cosas, uno está trabajando economía de la educación en Colombia, con eso uno puede machar gente con una precisión perfecta. Cuando uno machea datos históricos, tiene unos retos gigantes y es como uno sabe que el Juan José Uribe es el mismo otro Juan J. Uribe que ve uno en otra fuente. Hoy en día hay como algoritmos y cosas que uno puede usar distintos métodos de inteligencia artificial para resolver eso, pero la primera como generación de estos papers que yo escribí las maché a mano. Y una cosa que hacía, y como les dije, yo estoy en Medellín ahora y me ha traído muchos recuerdos, hacía mucho tiempo no venía a Medellín, pero yo estudié en la Universidad de Antioquia y empecé a recoger estos datos cuando estaba terminando la universidad. Tenía una novia y nos íbamos al cementerio de San Pedro, que es donde se enterró buena parte de esta élite, y nos íbamos ese era nuestro plan, pues no teníamos mucha plata, entonces nos íbamos, y del cementerio de hecho es muy interesante porque sigue activo, ¿no? Entonces uno ve entierros, se llaman mariachis y cosas, pero lo muy útil de esto es que una cosa que pasa es que cuando uno nace y hay una cosa incluso como medio, no sé si mística o como filosófica al respecto, es uno nace y uno aparece con todos los apellidos, uno es María de la Soledad, Mejía, Restrepo, pero uno crece y después se firma por acá como María Soledad, y resulta que uno tiene tres hermanas, una es María, bueno, no, se firma uno con María Mejía,
pero no tiene hermana, una hermana que es María Alejandra, María Elena, etcétera. Entonces es un gran reto, pero lo que iba a decir de lo lindo filosófico de esta historia es que cuando uno muere, uno vuelve a ser uno con todos sus nombres y todos sus apellidos. Y uno suele enterrarse, al menos en estas comunidades, con su familia, y entonces eso le ayuda a uno a reconocer, bueno, este fue el que se casó con fulana y entonces se murió en este año, entonces no puede ser este otro que aparece siendo accionista de esta empresa, y así más o menos en la, como les decía, la etapa inicial de estos papers se resolvió el macheo porque fue un macheo a mano. Déjenme terminar la historia describiéndoles qué hago yo entonces con esa información. Lo que yo hago es definir unos criterios de qué quiere decir estar conectado. Entonces defino 7 dimensiones de interacción. Entonces va a haber una red familiar, eso quiere decir la gente que es papá, mamá o hermanos, pero va a haber también una red política, entonces gente que hace parte del mismo gabinete político, van a estar conectados, hay redes de empresas, entonces ser accionistas de las mismas empresas y una red intelectual, etcétera. Esta es, por ejemplo, como luce la red familiar. Cada puntico es una persona y cada lazo que se ve ahí como vago es una conexión que ya les describí que quería decir. Esta es la red de intelectuales. Obviamente es otra, es menos gente, porque no toda la gente de la que tenemos información familiar era intelectual, y esta es gente cooperando, escribiendo los equivalentes a los papers modernos, ¿no? O yendo a tertulias tal como este tipo de tertulias, esto sucedía en los cafés de Medellín, de Río Negro, de González, etc. Yo lo que hago actualmente es colapsar eso y ponderar por el número de conexiones que la gente tiene. No voy a entrar en los detalles, pero esto es muy lindo porque esto va evolucionando cada década. Aquí les estoy acelerando la historia, pero cada década uno tiene una red distinta. Esto se va densificando y eventualmente se desvanece porque yo dejo arrastrar la gente hasta cierto punto. Entonces lo que yo hago es deshacerme de las colas para las que tengo poquita gente, me concentro en el periodo grande que es 1870 y 1930, para la cual los datos son muy robustos, y ahí empiezo a hacerme preguntas y les voy a contar como 3 resultados como de las preguntas que yo me hago ahí. Y una primera es cuando le hablan uno de la élite que genera el capitalismo moderno, le hablan uno de eso, como los capitalistas, incluso esto también es parte de la tradición marxista, incluso, ¿no? Como los capitalistas. Pero, ¿qué quiere decir eso? Entonces aquí lo lindo es que uno tiene toda esta gente que, y lamento no haber sido muy preciso en cómo defino a quién incluyo y qué no, y eso pues ciertamente es importante para asegurarse uno que sí está observando gente que es de la élite y no gente que no es parte de la élite. Pero créanme que todos los que están ahí son de la élite, pero unos tienen ganado, unos son políticos, otros son artistas, unos son banqueros y otros son industriales, es decir, son los 2 grandes sectores del capitalismo moderno. Y sin embargo, estas personas no son idénticas. Entonces, cuando uno hace el ejercicio más sencillo, que es comparar la media de gente que es banquera con el resto de gente de la élite, que no es banquera, lo que uno puede ver, como no debería uno sorprenderse, es que, bueno, son la mayoría hombres, lo mismo pasa con los industriales, pero hay cosas que empiezan a ser más interesantes. Los banqueros tienen una educación promedio menor, mientras que los industriales tienen una educación promedio mayor. Los vaqueros son gente que en promedio era más rica antes de la industrialización, hasta 1850, eran parte de familias más ricas. Era gente que con menos probabilidad había vivido en el exterior. Todo eso es lo opuesto cuando uno se sienta a pensar en los industriales, ¿sí? Por ejemplo, la mayor parte de los industriales eran en promedio más familiarizados o tenían experiencia con educación ingenieril. Entonces, lo que parece ser es que esta que es la élite moderna, hay 2 grupos, ¿no? Los banqueros parecen estar más conectados con la élite tradicional, que está menos expuesta a vivir en el exterior, o el influjo de conocimiento del exterior, tanto viajando directamente o accediendo a educación formal, a educación moderna, mientras que lo opuesto parece ser esta otra comunidad industrial. Los industriales eran una gente que parecía estar una versión más moderna de esa comunidad, y esto ya le empieza a uno no solo a señalar la heterogeneidad dentro de esa comunidad, sino a señalar los elementos dinámicos y como evolutivos de esta comunidad. Entonces, contrario a las historias de que en Colombia ha habido la misma élite, que es exactamente la misma, que es la misma desde la colonia, lo que uno empieza a ver es que incluso en este periodo, incluso pensando en esa comunidad hipercohesionada que les decía, hiperendogámica, que era la élite antioqueña, uno tiene cambios
y ya les voy a describir como las fuerzas detrás de esos cambios. Aquí les tengo una historia de un ejercicio un poquito más interesante. Si uno dice como, pues alguien le puede decir, no, como pues sí, pues toda comunidad es heterogénea, pues los seres humanos somos distintos. ¿Qué más puede uno decir sabiendo que la gente está conectada entre sí? Y esta es una historia de dos, ustedes con seguridad han oído de Pepe Sierra, posiblemente no Eduardo Vázquez, pero Eduardo Vázquez era el cuñado de Eduardo de Mariano Espina Rodríguez, el tío de Pedronel Ospina, que eventualmente será presidente también. Ambos eran antioqueños, ambos de la misma generación, ambos tremendamente ricos. Estos posiblemente eran las dos personas más ricas de Colombia a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Muy parecidas en prácticamente todo, y cuando se intenta pensar el tipo de negocios en los que se involucraron, todos estaban en los bancos, estaban en la finca raíz, en la agricultura, pero Pepe Sierra nunca estuvo activamente involucrado en actividades industriales, en cambio Eduardo Vázquez sí, fue un gran industrial. Y otra gran diferencia, o posiblemente otra gran diferencia que uno ve cuando se sienta a ver los datos dentro de la élite, es que aunque ambos eran muy importantes con una gran cohesión, eran parte de una red muy cohesionada, la centralidad como puentes dentro de la red entera era diferente. Eduardo Vázquez era fundamental conectando a gente remota, muy, muy lejana, en cierta parte de la red. Imagínense a los mineros de Yarumal, conectándolos con los ingenieros que eventualmente venían a enseñar a la escuela de minas y conectándolos con los comerciantes de Sonsón, ¿sí? Esa posición como puente dentro de la red era algo mucho más importante en Eduardo Vázquez que en Pepe Sierra. Y yo parte de lo que hago es mostrar que eso no es una coincidencia, que sistemáticamente uno empieza a ver que cuando se sienta a pensar quiénes de esa élite antioqueña fueron los que terminaron fundando los Coltejer, los Fabricato, la Nacional de Chocolates, esa nueva economía que eventualmente va a transformar a la economía colombiana, el aparato productivo colombiano, era gente que básicamente era capaz de conectar grupos muy distintos de la sociedad de forma rápida y eficiente, controlando por todo, o sea, controlando a gente igualita, ¿sí? Entonces, yo no me quiero tomar mucho más tiempo esa historia. Aquí les cuento como la versión, de hecho, amigable de ese resultado, pero pues creo que la historia ya la tienen. Aquí les hablaba de, como les había dicho, hay información sobre la rentabilidad del, de los bancos y básicamente los banqueros, yo les puedo decir qué tan exitosos fueron como banqueros, qué tan rentables eran sus bancos. Y lo único que les quiero decir es que en este periodo, estar conectado con los políticos, básicamente le puede predecir uno bastante bien cuán mal le iba a los banqueros. Entonces, la historieta simple aquí es, era político o estaba muy cerca a políticos, como banquero, a usted le iba a ir bastante mal. ¿Cómo le iba a ir bien? Si estaba conectado con industriales, cerca industriales o era un industrial. Y la historia aquí parece ser una complementariedad. Básicamente, mientras muchos de los bancos asociados a proyectos políticos iban a cerrar pronto, producto de la volatilidad política, las grandes oportunidades productivas estaban siendo generadas por los industriales y la cercanía a esas personas es básicamente lo que permitía mayores rendimientos en nuestros sectores. Yo siento que me he tomado mucho tiempo, quiero terminar con una historia muy sencilla de cómo y por qué uno cuando piensa ahora en la élite antioqueña, uno piensa en los industriales antioqueños y le suena a uno como la historia de la Andy, no tanto como los banqueros, aunque digamos la historia de Colombia lo podría uno llevar a esa línea. Y es que hay una amalgamación de estas comunidades. Entonces lo que uno empieza a ver es inicialmente unas personas como mercaderes o comerciantes que empiezan a transitar a ser banqueros, entonces noten, son estos cuadritos con curvas suaves, y eventualmente esta gente a través de matrimonios y alianzas empiezan a conectarse con las comunidades de industriales, y eventualmente lo que uno termina teniendo ya para comienzos del siglo XX es que
estas grandes familias empiezan a estar involucradas sistemáticamente en el sector industrial, y buena parte de eso, como les decía, es porque las oportunidades que ofrecía el sector industrial eran funcionales para gente que antes estaba en la banca. Y esta es información sobre los testamentos de dos personas. Este era abuelo de este de acá. Y uno básicamente ve un cambio en la composición del portafolio, y es muy bueno ir a ver los testamentos porque es posiblemente el único lugar donde la gente sistemáticamente registra sus activos. Yo quiero simplemente terminar resumiendo un poquito uno como de qué le sirve pensar en esto, y creo que la razón fundamental tiene que ver con que esto le ayuda a uno a pensar en la narrativa de la persistencia de las élites en Latinoamérica, que de nuevo uno podría pensar que esta conversación es incluso un poquito más amplia, pero cuando uno habla sobre Latinoamérica, sobre todo en las discusiones sobre política, la historia tradicional suele ser, Latinoamérica está un poco jodido fundamentalmente porque hay unas élites de origen colonial, latifundistas, que han capturado al Estado y que han mantenido el status quo. Eso no necesariamente es falso, digamos, yo aquí les he hablado de unas élites que evolucionan, pero miren que evolucionan no por mecanismos políticos, que suele ser como la historia en esta literatura, sino que evolucionan adaptándose a fuerzas más amplias, ¿no? Fuerzas de la modernización, y no son unas entidades monolíticas, sino que están compuestas de personas que están buscando sus propios intereses, y ocasionalmente coinciden y son complementarios intereses, pero en muchas circunstancias no, y aquí no les hablé mucho de eso, y me encantará hablar de eso en la discusión. Aquí puse unas cuantas preguntas como para inspirar la conversación, aunque confío pues que ustedes tienen posiblemente puntos mucho más interesantes, pero sentarse a preguntar uno como por qué es tan popular esta narrativa de las élites como una entidad monolítica, cohesionada, es tan popular, y no solo entre la opinión pública, sino también pues entre la academia, si me lo permiten, y podemos hablar de eso también. Pero preguntas sobre por qué, digamos, las élites regionales aquí han logrado sobrevivir mucho más que en otras regiones del país. Podemos hablar mucho más de Antioquia. Yo he hablado mucho estos días, me he reunido con 1 millón de personas esta semana, y los antioqueños están pensando mucho en esto. ¿Qué pasa? Digamos, yo siento, de hecho, después de estar algo desconectado de Antioquia por varios años, de la coyuntura me refiero, que los antioqueños se sienten un poquito bajo sitio, ¿no? Y las cosas parecían manejarse en Antioquia de cierta forma, y eso no parece ser el caso, y lo que parecía ser la excepcionalidad antioqueña que yo les describía, que existía a comienzos del siglo XX, parece ser claro que ya no existe. Pero no quiero alargar mucho más la conversación, siento que hablé mucho tiempo, realmente quiero ya escucharlos a ustedes. Javier, muchísimas gracias. Muy interesante para abrir una discusión y un proyecto incluso de seguir haciendo tertulias sobre el tema. Les pido el favor a los que quieran participar que levanten la mano. Juan Ricardo Ortega ya lo hizo y le vamos a dar la palabra. Adelante, Juan Ricardo. Hola Armando, la verdad Javier, felicitaciones, genial el trabajo, enorme el esfuerzo. No sé si por casualidad y entendiendo pues que el trabajo tiene todo el rigor de que has estado mirando archivos y consiguiendo toda esa información de la historia, si has podido vislumbrar un poco el presente, ¿no? Y en qué momento y cómo se dan ciertas transformaciones en lo que son esas élites, en qué momento puede el narcotráfico haber entrado a jugar un papel, o el mecanismo de sustitución de importaciones, o los vínculos con los políticos. Lo que uno ve hoy en día de poderes y acumulación de riqueza, la relación con la contratación pública y con el poder político, sí parece contrastar con lo que tú narras, ¿no? Y sería interesantísimo poder uno entender en qué momento nos ocurrió esa transición y por qué no la pudimos anticipar o ver. Por lo menos yo nunca la vi, pero en un momento dado fue una realidad. Entonces sería genial si en todo ese esfuerzo has logrado ver algo de eso. Entiendo que no hay el rigor hoy en día que se puede tener para lo que has hecho, pero me da curiosidad si tienes cosas de ese elemento.
Mil gracias. Gracias. Démosle la palabra a Imelda y después te la doy, Javier. Imelda Martínez, adelante. ¿Estás en Nueva York, Imelda? Sí, estoy en Nueva York, Armando. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Quería comentarle dos cosas interesantes porque yo he tratado de leer las cifras educativas del país durante muchos años y tratar de entender las diferencias regionales. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que Antioquia le va muy mal en los exámenes de saber, en las pruebas del ICFES, en todos los índices que tenemos de calidad de la educación. Antioquia ocupa el puesto 15, 16 entre los departamentos. Entonces es claramente diferente al centro del país, digamos. Y lo otro es que tienen una proporción de alumnos en colegios públicos altísima, 80%, mientras en Bogotá es como el 50% y en la mayoría del país es más o menos como 50%. Entonces todo eso que tú estabas diciendo como que se refleja de alguna manera en los resultados educativos. Uno no encuentra en las listas de los mejores colegios del país muchos colegios de Antioquia. Uno no encuentra en las listas de universidades muchos colegios de Antioquia. ¿Por qué? Yo siempre he tratado de entender, siempre me ha parecido muy raro. Gracias, Imelda. A ver, Javier. Ambas muy buenas preguntas respecto a lo que a Juan le interesa. En efecto, digamos como que mi periodo de estudio es otro, pero yo estoy como activamente pensando en esas preguntas, digamos. Estas élites, entonces, en el periodo en el que yo estudio, se adaptaron a ciertos choques, entonces les pasaron cosas horribles, les pasaron que estos predominantemente conservadores católicos les llegaron los liberales radicales y los invadieron, los expropiaron, por ejemplo. Después, cuando hicieron un poquito como las paces con eso y disfrutaban el elemento federal de la institucionalidad colombiana, llegó el centralismo y entonces le arrebató esas como autonomías. Eso también fue como muy perjudicial para la élite antioqueña. Entonces, digamos, ese tipo de disrupciones existen en el periodo. Y quería señalar eso, pero quiero especular un poquito sobre lo que vos mencionás. Entonces, ahí, y de hecho tenía por aquí, porque como les decía, denme un segundo que, como estaba hablando de nuevo con los antioqueños estos días, tengo aquí, de hecho tengo esto aquí, voy a compartir la pantalla un segundo para mostrarle unos datos estos son datos de Nicanor Restrepo, que Nicanor Restrepo fue pues como la figura visible de Suramericana y de lo que pues hoy en día llamamos el GEA por muchos años, justo en esa coyuntura tan difícil de la expansión de los carteles. Y él, después de que se retiró, se fue a hacer un doctorado en sociología en la Sorbonne y escribió una tesis, está publicada como un libro, pues esta es la tesis, donde se sienta a estudiar la élite antioqueña, él llama eso la élite patronal antioqueña, piensen en eso como la élite industrial de los antioqueños, para el periodo un poco posterior, digamos, al que yo estudio. Y estos son los datos de la participación política. Estos son porcentaje de representantes a la Cámara antioqueños que son de la élite. Miren cómo a comienzos, en la primera parte del siglo XX, la mayoría de los políticos antioqueños con influencia, digamos, en el país, era parte de esa élite. Eso fue cambiando. Creo que por aquí están los datos de los senadores y es también lo mismo, básicamente. Bueno, es la misma gráfica, pues de hecho, si pues no se pierden de nada si no la encuentro aquí. Entonces, esto con lo que les quiero decir con esto es que sí parece ser que en la medida en la que luego del, digamos, auge de la industrialización antioqueña en la primera parte del siglo XX, empiezan a surgir otros grupos que uno puede llamar otras élites dentro de Antioquia, que empiezan a capturar poder, entre ellos poder político, ¿sí? El ejemplo del narcotráfico es un gran ejemplo, ¿sí? Las historias, yo pues le oí varias historias, Nicanor Restrepo murió hace no mucho, pero yo pues tuve la fortuna de pues, conversar con él en varias oportunidades y él hablaba como
fue el manejo de eso, como esta élite que venía de estas familias era consciente de que habían unos nuevos ricos poderosos y ellos muy conscientemente trataron de blindar y mantener las puertas cerradas de esas empresas tradicionales a esos sectores. Y eso fue muy complicado. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo las anécdotas del tipo de cómo él estaba acostumbrado, me acuerdo que decía que él estaba acostumbrado a manejar su carro y a sacar la mano por la ventana cuando iba a girar, un poquito señalando como el espíritu medio montañero pues de nosotros los antioqueños, a decir como de repente le tocó empezar a andar en carros blindados con caravanas, porque pues digamos ellos fueron en buena medida parte del frente de batalla de la sociedad civil contra el narcotráfico. Y hay una cosa interesante que se refleja no solo fue el sufrimiento del narcotráfico, empezaron a haber otras élites importantes con influencia política y también algunas violentas en, digamos, el norte de Antioquia, eventualmente asociadas a paramilitarismo, pero otras élites con influencia incluso urbana que aprovechaban, digamos, recursos estatales. Entonces hoy en día eso parece ser como parte de lo que es la tensión de el GEA y el alcalde de Medellín, ¿no? Entonces han ido surgiendo distintos grupos con poder y riqueza en el país que no hacen parte de estas viejas élites empresariales, industriales, si uno quiere, o patronales, para usar como los términos de Nicanor Restrepo, que han ido cambiando la estructura, digamos, de la sociedad y empiezan a tener influencia en el ámbito político, y eso es abiertamente, digamos, Daniel Quintero representa no es meramente una voz del pueblo, como pues la narrativa de todos los buenos políticos suele ser. El tipo representa los intereses de una gente que uno definitivamente debería llamar élite, gente con poder y capacidad que viene de otras tradiciones y tiene otros intereses y quiere tener influencia en la política pública. Pero en efecto, eso está por estudiar, ¿no? Eso a mí me encantaría, y hay gente aquí que me ha dicho cómo podemos expandir este análisis y cubrir un periodo que es tremendamente interesante. Me gustaría como conectar este último punto con la pregunta de Imelda, porque creo que ilustra un poquito esas transformaciones, digamos, de la sociedad. No solo fue que la élite fuera cambiando, sino que eso vino con cambios sociales, digamos, el éxito industrial antioqueño vino, por ejemplo, con una migración masiva. Y eso ha ido cambiando la identidad cultural antioqueña y también la identidad demográfica y demás. Una de las personas con las que me reuní en estos días me decía como que si uno veía el mapa de votación de Medellín por comunas en la zona del Poblado, lo que es la comuna del Poblado, que no sé qué número sea, y lo compara con las zonas del norte, básicamente lo que uno ve es una distribución polarizada, digamos, en general, todos vemos el mapa de Antioquia muy no petrista, digamos. Primero votaron por Fico predominantemente y después por Rodolfo, pero dentro de la ciudad misma, y con esto quiero ilustrar los cambios que han venido sucediendo en la ciudad, vienen otras comunidades con otras necesidades, otras formas de ver el mundo, y eso se conecta con la influencia de otras élites. Y eso se traduce entonces también en la influencia, digamos, en el desempeño de cosas como la educación. Pero respecto, y me llamó mucho la atención algo que yo no sabía, y es esta gran participación de colegios públicos en Antioquia y del pobre desempeño en educación en la región. Y es que si uno se va a comienzos del siglo XIX y uno ve cifras de educación, que obviamente no hay pruebas PISA ni cosas por el estilo para medir muy bien calidad, pero si uno ve cobertura y si uno ve presencia o gasto público, esto, por ejemplo, los gobiernos de Pedro Augusto Berrío en los 50s y 60s del siglo XIX, en general de todo el siglo XIX, uno ve Antioquia liderando todos esos rankings, y la élite antioqueña esa élite tradicional estuvo profundamente interesada en
consolidar eso, y eso fue parte de su, yo no hablé mucho de esto, pero de su sentido cívico. Como que aquí no les hablé mucho de la influencia de esta élite en ámbitos de decisión pública, pero buena parte de eso sucedía a través de una noción de el civismo, ¿no? Entonces la creación de toda una institucionalidad no pública, con funciones públicas, ¿sí? Como las sociedades de mejoras, por ejemplo, la Sociedad de Mejoras de Medellín, que ofrecía bienes públicos, ha estado ahí, y muy seguramente en eso uno pueda percibir como esta tradición de bienes públicos más alto en Antioquia, que no me sorprende que venga asociado a peores outcomes si uno empieza a pensar en lo que empieza a suceder cuando uno considera la Antioquia más allá de estas zonas industriales, donde los retos pues, educativos son más altos. Y súper interesante todo lo que me dicen. Voy a pensar un poquito más sobre eso y no voy a decir mucho más, simplemente para tener la oportunidad de oír lo que algunos más quieren contarme. Ok, Gracias. Gracias, Javier. José Leibovich y después Santiago Montenegro. José, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Armando y Javier, muy interesante tu trabajo. Ya que mencionaste el tema de los inmigrantes, te quería preguntar si encuentras claras diferencias en esta temática de las élites entre lo de los antioqueños y lo de los barranquilleros, la élite de Barranquilla, conformada eminentemente o de manera muy importante por inmigrantes, y las consecuencias, digamos, de eso en estos aspectos que has analizado, o la élite de Bogotá, que también tiene una influencia en la parte industrial de presencia de inmigrantes, o la élite de Cali, que también tiene alguna diferencia con los paisas. Entonces, esa era mi pregunta. Gracias. Muy bien. Santiago, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Javier, y felicitaciones por la presentación y por esos papers que has escrito, algunos de los cuales pues he tenido la oportunidad de leerlos y aprender mucho de ellos. Yo quiero decir de pronto tres cositas nomás. Uno, la pregunta que tú hacías al comienzo, ¿no? ¿Por qué ahora se habla tanto de élites, ¿no? Y esto, ¿por qué ha cambiado? Digamos, históricamente, cuando hay crisis, siempre se habla no necesariamente de élites, pero sí de gente que tiene poder y se los culpa de las cosas malas que pasan, ¿no? Y eso es histórico, ¿no? En la Edad Media, sobre todo en la época de las pestes, pues se acusaba a las brujas y se quemaba a las brujas. Desde entonces se ha acusado a los judíos de los males del mundo, a los gitanos, a las minorías. Eso siempre ha sido así, ¿no? Más recientemente, el jurista nazi Carl Schmitt, que era muy cristiano, ¿no? Y entonces enfrentaba a Dios con el diablo, se inventó esa metáfora poderosísima para hacer política, el amigo y el enemigo, ¿no? Amigo y enemigo. Y eso ha funcionado, pero muy bien en la política. En América Latina eso fue tomado por Ernesto Laclau, yo no sé cómo se dice, cómo se pronuncia bien, ¿no? Y él la fundamentó todo el populismo, sobre todo el populismo argentino, ¿no? Enfrentando al pueblo contra la élite, ¿no? La élite. Norberto Ceresole, que fue un alumno de Laclau, el venezolano, fue asesor de Chávez, y el chavismo un poco también, digamos, alimentó esta cosa de... Se ve el sol de rara, mira. ¿Lo viste? ¿Aló? ¿Qué pasó? Bueno, ese es un me abrió punto. un micrófono, perdón. Entonces, un poco, esto es muy viejo y florece en épocas de crisis, ¿no? Después de Lehman Brothers, la pandemia, en fin, un poco es lo que ha pasado. Segundo punto que quiero decir es que hay que diferenciar un poco entre élites en general, como grupos que tienen más influencia que otros, y élites dominantes, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no?
Son distintas. Una élite dominante es un grupo que según Robert Dahl, gran científico político norteamericano, dice, tiene que estar muy definido y usted tiene que demostrar que ese grupo que está bien definido, o sea, identificar quiénes son, toma sistemáticamente o ha tomado sistemáticamente las decisiones de una sociedad durante un periodo de tiempo, ¿no? Y eso, como tú dices, Javier, es bien difícil de demostrar, ¿no? Pero él dice, esa es la prueba que hay que cumplir, ¿no? Y un poco, digamos, lo que dice Acemoglu y Robinson sobre Colombia ha sido eso, de que en Colombia ha habido una élite dominante desde la colonia, ¿no? Que ha controlado todo. Y no solo Acemoglu y Robinson, ¿no? Esto lo ha dicho Aline Hell, la experta en educación, lo ha dicho Ferguson y compañeros en un paper de la Universidad de los Andes, en que básicamente dicen que la élite tradicional fue la responsable de la violencia después de la Constitución del año 91 y la apertura democrática que ha habido, ¿no? Pero ninguno de ellos identifica ese grupo y menos aún, ¿no? Demuestra que han tomado sistemáticamente las grandes decisiones del país, ¿no? Entonces, en esto hay un problema y es que hay que distinguir entre, ya lo dije, élite dominante y élites en general, idea que está más asociada a dos conceptos. Uno es el estatus social, ¿no? Estatus social. Poco lo que elaboró Max Weber, ¿no? Grupos de la sociedad que tienen más influencia que por otros, por distintas razones, por apellidos, por tradiciones, por plata, etc. Pero eso no quiere decir que ese grupo tome sistemáticamente, ¿no? Porque son grupos muy amplios, como tú lo has mostrado también para Antioquia. Ese es un concepto. En Colombia, el que más ha estudiado, en Colombia hay muy pocos estudios de estas cosas, como tú has dicho. El que mejor lo ha estudiado es Javier Álvarez, en la Universidad de los Andes, en estudios de los apellidos raros, ¿no? Una metodología muy interesante. Y el otro concepto es el que tú has desarrollado, que es más el concepto de capital social, que es el concepto de conexión, esas gráficas que tú mostrabas, ¿no? El capital social. Entonces yo sí creo que es muy importante distinguir entre estos conceptos. Y en tercer lugar, recogiendo las teorías clásicas de las élites, ¿no? Mosca, Pareto, Michels, Wright Mills, Robert Dahl y otros, ¿no? Uno llega a la conclusión que siempre ha habido, hay y habrá élites. Siempre, siempre, ¿no? Y entonces aquí la pregunta clave es, ¿cómo cuadra esto con la democracia, ¿no? Con la democracia, porque la democracia, si uno dice siempre va a haber élite, entonces, ¿cómo es que hay democracia, ¿no? Y un poco la conclusión a la que llegan los grandes científicos políticos, Giovanni Sartori, Norberto Bobbio y sobre todo Joseph Schumpeter, ¿no? Que es un economista, entre otras cosas, uno de los grandes economistas que ha habido, pero es considerado el más grande teórico, uno de los más grandes teóricos de la democracia representativa, es que dice, sí, hay élites, ¿no? Pero lo importante es que las élites circulen, que haya circulación de élites, ¿no? Que haya circulación de élites. Bueno, me extendí mucho, pero todo esto un poco para decir y para estar de acuerdo con tu gran conclusión, ¿no? Que en Colombia, eso de que ha habido una sola élite, como han dicho algunos, bogotana, centralizada, que ha controlado este país desde la colonia hasta nuestros días, no es cierto, ¿no? No es cierto. Y más recientemente, bueno, ni tan recientemente, casi en el último medio siglo, esos grupos con mayor estatus social empezaron a ser, digamos, cuestionados o entraron en competencia con grupos emergentes, muchos de ellos ilegales, como los grandes traficantes, ¿no? Del narcotráfico. Pablo Escobar llegó a ser considerado el tipo más rico del mundo, los otros carteles, y también por la guerrilla, ¿no? Las FARC
sobre todo cuando se unieron al narcotráfico, llegaron a ser otro gran cartel de narcotráfico, como ha argumentado Paul Collier, el profesor de Oxford, ¿no? Ellos entraron a ser parte de ese fraccionamiento de estos grupos de interés o grupos de presión que han determinado la suerte del país. Gracias. A ver, Javier, adelante. Pues respecto a a la pregunta de José sobre los inmigrantes, digamos, los inmigrantes en Antioquia también, y por inmigrantes pues quiero ser preciso, puesto que hablé ahora de inmigración nacional, creo que la pregunta se refería fundamentalmente en inmigración internacional, tuvieron un rol importante, sobre todo específicamente los ingenieros que vinieron a trabajar a las minas en Antioquia. Entonces, digamos, un auge minero en Antioquia hasta muy temprano, y a mediados del siglo XIX empezó un flujo relativamente grande, y esto en el fondo es un puñado de personas, con conocimiento técnico, y esas personas, al menos una buena fracción de esas personas, que en su mayoría eran hombres, se insertaron rápidamente en la élite antioqueña, casándose con muchachas antioqueñas. La élite antioqueña simpáticamente fue muy abierta con estos inmigrantes, normalmente europeos o americanos, y los acogieron muy rápidamente, y digamos, muchos entonces piensan en apellidos como pues, de Grave o Wills, Daniel creo que está por ahí. Entonces suele ser una fracción, digamos, como de originado por ahí de inmigrantes que entonces fueron útiles transmitiendo conocimiento técnico, que era una de las piezas esenciales para el surgimiento de la industria. Creo que la gran diferencia con el rol de los inmigrantes en la industrialización de otras regiones del país, como en efecto lo fue en el Caribe y también en Bogotá y en el Valle del Cauca, es que los locales tuvieron una participación mucho más masiva. Entonces, cuando uno se sienta a ver incluso simplemente los apellidos de los grandes industriales antioqueños, uno encuentra muchos de Chavarrías y Restrepos, y hay algunos, en efecto, Greifenstein y demás, pero son una fracción bastante más pequeña. Creo que esa es como la gran historia ahí, pero en efecto fueron esenciales, sobre todo en esa consolidación del conocimiento técnico, y la élite antioqueña fue muy exitosa generando como canales institucionales para la transmisión de ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, la creación de lo que fue la Escuela de Minas, que ahora actualmente se evolucionó en ser la Universidad Nacional de Medellín, no sé qué, fue esencial en eso y permitió posiblemente no necesitar como el arribo persistente de otros por años con ese tipo de conocimiento. Los comentarios de Santiago, pues no puedo estar más de acuerdo con él, tanto respecto a porque posiblemente las crisis son la coyuntura en las cuales las élites vienen a ser culpadas, y me parece muy interesante que él mencione eso, como que suelen haber dos chivos expiatorios, las élites y las minorías, digamos, y cuando esas dos cosas se cruzan, suele ser fatal para esas comunidades. El ejemplo de los judíos en Europa es el caso, pero digamos, yo estoy parte de mi agenda de investigación de la historia del Medio Oriente, y algo parecido pasa con los cristianos en distintas coyunturas como difíciles. Entonces, con eso estoy completamente de acuerdo. Sería hasta muy chévere pensar en qué circunstancias las minorías no favorecidas, porque hay algo de literatura reciente sobre esto en la academia, en economía, y es sobre eso, como cacerías de brujas y como minorías poco favorecidas son las afectadas. Como que hay un paper muy chévere, como cuando le echan la culpa a los ricos y cuando a los pobres, es decir, no sé. Pero estoy completamente de acuerdo, y ese posiblemente sea el gran combustible detrás de de estas conversaciones que estamos teniendo acerca de las élites. En efecto, la diferencia entre élites a secas y élites dominantes creo que importa, y yo le agregaría algo a eso, y es qué dimensiones específicas está uno pensando, ¿no? Porque normalmente la dominancia la piensa uno en términos políticos, pero hay otro montón de dimensiones sociales en las que hay como una gran influencia, ¿no? Hoy en día hay TikTokers que logran hacer cosas que no logra hacer nadie, y en otros contextos el cura tenía ese tipo de poder. Les puedo contar una historia muy, muy breve, porque sé que estamos cortos de tiempo, pero el papá de mi abuela
era un tipo rico del norte de Antioquia y él se tuvo que ir de allá porque un día el cura fue como que le dijo que había un terreno que era de él, que le podía servir a la iglesia para algo, y él le dijo como, pues cómpremelo, yo se lo vendo. Y el tipo lo pulpitió en el siguiente domingo y al tipo le tocó irse porque pues como iba a competir con, pues, con la influencia, digamos, del poder religioso, digamos. Y de acuerdo, y con respecto a qué tan compatible es la existencia de élites con la noción de democracia, en efecto creo que la circulación pues es una pieza importante de eso, pero tampoco creo que uno pueda pensar en es decir, tiene que haber un proceso democrático en esa circulación, porque digamos uno como bajo esa narrativa puede argumentar que, no sé, una revolución mexicana o cualquier tipo de revolución donde uno le corta las cabezas a las élites es en sí democrático. Yo creo que hay muchas razones morales, digamos, como de filosofía política para cuestionar eso como democrático, ¿no? Como que debe haber algo de representatividad y de un espíritu, digamos, meritocrático en esa circulación de quienes están en el poder y de otra No, no, forma, pues, realmente creo que uno se está no, alejando no, de yo no eso, ¿no? quería, no quería extenderme, pues tiene que haber elecciones, ¿no? Tiene que haber partidos políticos, tiene que haber división del poder, o sea, la democracia representativa liberal, ¿no? Me Sí. refiero a, sí. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero súper chévere y a mí me alegra mucho que vos estés trabajando el tema y pensándolo, de hecho, de forma mucho más estructural, pues lo que yo hago son como preguntas más chiquitas y especulo sobre eso, pero como las visiones macro que vos tenés en la cabeza, creo que son las que necesitamos para este tipo de conversaciones. Entonces, muchas gracias por eso. Armando, perdóname solo un puntico. Javier, los grupos económicos que no mencionas, y sí fue importantísimo en el país y en Antioquia, son los cafeteros. Sí, no es exactamente que no estén, pero en efecto no hace parte como de la narrativa de donde un paper sobre cafeteros, por ejemplo, pero digamos, están en el sentido en el que están dentro de esos datos, pero eso me parece un punto muy, de hecho, muy bueno. Pero, muy bien. Fernando Montes, primero que todo, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Armando. Excelente discusión y presentación. No, yo tenía dos puntos que me interesan. Uno es que la topografía de Colombia hizo imposible crear una élite nacional. Yo pienso que Colombia es uno de los pocos países de la región donde hay élites regionales muy fuertes. O sea, en cada departamento casi que hay una élite regional importante. Y eso obligó al centro un poco a negociar la composición de los gobiernos. Uno siempre veía que no, que tenía que tener un ministro del Valle, otro de la costa, otro de no sé dónde. Pero Colombia no logró consolidar una élite nacional fuerte, en parte por esa topografía tan compleja. Uno compara con, por ejemplo, Argentina o Perú, donde hay unas ciudades dominantes y hay una élite nacional que sí se consolidó y controla mucho del país. El segundo punto tiene que ver con el retiro, digamos, de la aristocracia de la política. Me parece que ese es un fenómeno, quizá ha ocurrido en muchos sitios, pero en Colombia es muy evidente, de que la aristocracia se retiró de la política en los últimos 30, 40, 50 años. Uno diría, en los gobiernos había gente de la élite, pero la élite vio que la política se volvió muy peligrosa, se volvió en parte por la entrada del narcotráfico, la violencia, las FARC. Entonces, uno ve que esa caída que muestras tú en el gráfico en Antioquia, yo creo que es muy interesante explorarlo más, porque es el temor de la élite de participar en la política porque es peligroso. Entonces, eso ha tenido implicaciones enormes, yo creo, para Colombia. Quizá en el pasado había outliers, ¿no? Por ejemplo, Julio César Gaitán fue un outlier que no era de la élite ni de la aristocracia, pero bueno. Pero en los últimos años la aristocracia o la élite se retiró de la política. No sé si estoy equivocado o si compartes que eso es posibles áreas de interés y de investigación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Eva María Uribe, y después viene Javier de nuevo. Eva María. Estás muda. Ok. Bueno, tengo un comentario sobre lo siguiente. Bueno, yo hice mi tesis de grado sobre el grupo en economía, sobre el grupo empresarial antioqueño. Hice una taxonomía detallada de las interrelaciones entre los diferentes grupos industriales y económicos de lo que se denomina el GEA. Y casualmente, recientemente, acaba de darse la primera penetración directa de Gilinski en la estructura societaria del GEA, que es la base económica que soporta la élite paisa, digamos, industrial y comercial. Ellos lograron siempre mantener la consolidación, digamos, de todas las propiedades empresariales, industriales, con cruces entre ellos, y solamente ahora, recientemente, Gilinski logra penetrar el GEA, que es el eje económico empresarial de esta élite a la cual haces referencia. Es una cosa bien interesante porque se mete a través de los minoritarios y crea toda una crisis que va al corazón de la élite económica paisa, que es efectivamente lo que se denomina el grupo empresarial antioqueño, que controla todas las industrias en la parte bancaria, industriales, incluso hasta agrícola. Entonces, solamente quería comentar eso porque fue una gran remesón en la base económica y empresarial de esta élite antioqueña y concretamente del GEA, la llegada por primera vez de Gilinski como un accionista importante con participación en el grupo. Eso, simplemente quería hacer ese comentario. A ver, Javier. Sí, voy a empezar con lo que menciona Fernando. En efecto, yo creo que la topografía, en general, digamos, las condiciones geográficas de Colombia propiciaron eso, ¿no? Colombia no solo tiene un fraccionamiento de las élites regionales, sino el aparato productivo entero está fraccionado regionalmente y uno puede reconstruir eso alrededor como de las barreras geográficas que han existido desde entonces. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Aunque lo que uno digamos, como que la gran pregunta ahí es, después de que ya podemos volar, y etcétera, ¿por qué no hemos cambiado eso? Posiblemente eso no es suficiente, digamos, pero me parece un punto muy importante en efecto. Y respecto al rol digamos, como la hipótesis de que estas élites tradicionales se han alejado de la política, yo no solo estoy de acuerdo con eso como observación, yo creo que ese es el caso claramente de la élite antioqueña con una salvedad y que tiene que ver con lo que mencionaba antes y es el rol como cívico, digamos, aunque uno ve una caída, digamos, de esta élite tradicional en los roles como de elección popular, si uno quiere, con la política electoral dura, pura y dura. Digamos que la influencia se ha mantenido a través de toda esta institucionalidad que les describí ahora y entonces pues como pro-antioquinos que siguen siendo importantes y posiblemente es por eso solo ahorita, después de esa caída que empieza a pasar a mediados del siglo XX, solo ahorita se empieza a sentir como el remesón grande. A mí eso es algo que personalmente me preocupa mucho, como en mi dimensión no quiero decir de activista, pero como de pronto de generador de opinión o algo así, a mí me preocupa mucho de la democracia colombiana, eso, la idea de que las élites tradicionales con intereses en que haya una economía robusta se hayan alejado y que se alejen más y haya desinterés de la protección como de la democracia, porque si eso se pasa, es decir, es la gente con los grandes intereses para que la economía le vaya bien, que es lo que que quiere decir que nos va a ir bien a todos. Y entonces yo creo que hay que hacer, de nuevo aquí estoy empezando a sonar muy activista, yo creo que hay, digamos, los gremios tienen que sentarse a conversar y a entender como la importancia de su rol en la consolidación de la democracia, eso quiere decir la consolidación de una opinión pública
que valore las ideas como correctas y eso no pasa espontáneamente, sino que eso exige como programas y esfuerzos y plata puntual para que esas ideas apropiadas se vuelvan dominantes en la opinión pública y para que los líderes correctos lleguen al poder, ¿no? Y eso no necesariamente quiere decir que los previos CEOs de las compañías grandes se lanzan a la política, pero no, los gremios y la élite empresarial tienen que empezar a apoyar, digamos, la formación de líderes con ideas que vayan en línea con la consolidación de economías robustas que le generen bienestar a la sociedad. Entonces, eso, y tratar de entender por qué ese alejamiento. Y hay países donde yo siento que es mucho más grave, ¿no? En lugares como Argentina, la élite parece haber dicho, les dejo a ustedes, pues las élites empresariales, les dejo a ustedes el problema. Y entonces hay otros personajes que terminan siendo los políticos y eso creo que va en detrimento de la democracia y de la sociedad en general. Y respecto a lo que Eva María menciona, es completamente cierto. Digamos, yo creo que la antioqueña sufrió como ataques previos, pero el más reciente, creo que ilustra, digamos, de la compra de los Gilinski, creo que ilustra eso y tengo muchas ganas. De hecho, ahora te puedo preguntar, pues me gustaría preguntarte sobre esa tesis. Y pues es parte como de lo que es una conversación muy interesante sobre el mundo corporativo colombiano moderno. Sí, esa tesis está publicada por la Universidad de Antioquia. Voy a buscarla, ¿sabes? ¿Es posible? Sí, voy a buscarla. Bien, gracias. Voy a dar lugar a 3 preguntas seguidas en orden de llegada. Jaime Millán, que nos pidió la palabra por el chat, Andrés Velasco y después María Mercedes Cuellar. Adelante, por favor, Jaime Millán. Gracias, Armando. Sí. Mira, no, mi pregunta se refiere, es un seguimiento de la pregunta de por qué la participación de las élites en política. Y yo quiero hacer una observación de lo importante que fue el papel del civismo en Antioquia y en la zona de la colonización antioqueña, particularmente en Pereira. Esa élite, el éxito, es decir, una de las razones por las cuales las empresas públicas de Medellín funcionaba era porque tenía dueño, era porque toda esa élite la cuidaba y porque estaba metida ahí, eran miembros de la junta directiva, cuidaban y la sentían como propiedad. Y eso, ¿a partir de qué momento dejó de pasar? En esa época participaban también en política los alcaldes, porque los alcaldes eran nombrados por los gobernadores por el presidente, y a partir de la elección popular y en las oportunidades que se abrieron de que habían presupuesto y que había dinero y que había posibilidades, entonces empezó a participar otra serie de gente, entrar ahí, intereses, y desplazaron un poco los notables que decíamos, porque en el mismo caso en Medellín era, ¿te acuerdas cuando Juan Felipe Gaviria pues fue alcalde? Fue porque Nicanor lo nombró, ¿sí? Y en el caso de Pereira, cuando mi papá fue alcalde, cuando todo el mundo, eran todos los mismos, y todo era una gente con un civismo, y en Pereira hicieron el aeropuerto de Matecaña, y lo hicieron, y la élite hizo todo eso, y movió todas esas cosas, y fueron muy importantes. Y a partir después de la elección popular de alcaldes, y después eso se pasó, y la gente que está mandando allá, como dicen, en mi casa no los conoce nadie, ¿no es cierto? Entonces, son metidos. Entonces, es un poco, quería hacerte ese comentario. Y sobre todo la parte del civismo, que en esa época fue muy importante, fue sumamente importante, manejaban. Ahora solamente quedan los de por Antioquia, que ya casi ni les paran bolas, ¿no? Bueno, Andrés Velasco, adelante. Gracias, Armando y Javier, por la exposición. Yo también quería hablar de lo mismo, del tema de la política y las élites, pero pues modifiqué la pregunta porque ya has dado algunas respuestas y Jaime contestó una que tenía, y era si era un tema de rentabilidad de la vinculación con la política, pero me interesaría que si tenés alguna evidencia o comentario sobre construcción de institucionalidad, además
del vínculo de las élites con la política. Tal vez en las épocas que vos analizás es más claro con la religión, por ejemplo, o con los religiosos, pues, o después pro Antioquia, digamos, cualquier comentario de qué más han hecho desde el punto de vista cívico en construcción de institucionalidad, para entender cuál ha sido digamos, cuál ha sido la alternativa a la política para esas élites influir en la sociedad. Gracias, Andrés. María Mercedes, adelante. Ay, gracias, Armando. No, pues muy interesante la presentación. Y yo quiero hacer una pregunta que de golpe ya no sé si ya la contestó o no, pero que me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Qué es lo que llama élite? ¿Es élite política, élite económica o una mezcla de las dos? ¿O como que quién es la élite? Yo no sé, pero no me... Es una cosa como si todo el mundo supiera qué es. Bueno, yo no sé qué es y me gustaría ver si se puede aclarar qué es la élite. Muy bien, gracias, María Mercedes. Javier. Voy a empezar, de hecho, por la pregunta de María Mercedes, porque es muy importante. De hecho, estoy respondiéndole a Referís hace un par de semanas y esa era literalmente una de las preguntas como, pues, o como muéstreme como más cuidadosamente qué quiere decir con élite. Y entonces tuve que hacer como pues, como que pensar al respecto con mucho cuidado. Y por un lado hay un reto como conceptual en la idea misma de élite. La definición clásica es tan ambigua como uno podría imaginarse y es como cualquier grupo pequeño con una influencia desproporcionada en una esfera de la sociedad. ¿Sí? Y entonces lo que yo hago en términos prácticos es pensar en las principales esferas de la sociedad, ¿no? La economía, la política y, digamos, como la cultura, si uno quiere, o los lazos como no mercantiles. Y alrededor de eso, digamos, la construcción de los datos tratan de incluir personas que cumplen con ese elemento. Y lo que hago es tratar de validar eso pues, con otros datos. Pero entonces, la forma en la que uno debe pensarlo, específicamente cuando uno se sienta a pensar en esos datos de Antioquia, es gente particularmente influyente y suelen estar correlacionadas las distintas dimensiones. Entonces, esto suele ser gente usualmente con mucho poder económico, entonces gente particularmente rica, con mucho poder político, entonces gente usualmente si no directa o asociada a esferas de poder político, o muy influyente en esferas sociales, lo que uno podría pensar como influencia en la opinión pública, si quiere. Pero es como un gran reto, de hecho, estructural de sentarse a pensar en élites, ¿no? Pensar en una definición que es tremendamente ambigua. Perdón, una interrupción. Por ejemplo, ¿Quintero es élite? ¿El alcalde de Medellín? Yo diría que sí, y fundamentalmente es una élite política y la gente que lo respalda, es decir, detrás de él hay otro poco de gente que uno podría identificar como élite política y seguramente si uno se sienta a averiguar sobre sus activos, seguramente también encajaría en lo que uno pensaría como la élite económica, pensando en cómo luce la distribución pues, de riqueza, pensando en lo que están en el tope. Entonces sí, son unas élites distintas y esto conecta un poquito con uno de los comentarios que Santiago dio. Hay élites emergentes, ¿sí? Una cosa que definitivamente sí no es una élite, es alguien que simplemente tiene unos símbolos de prestigio que son irrelevantes en cierto contexto para la influencia en un momento dado de la sociedad. Entonces, por ejemplo, existen estas historias de aristócratas en Europa Occidental que en efecto siguen usando sus títulos y no sé qué, pero no tienen ninguna influencia. Nadie les presta atención de que vengan de las familias reales y que el abuelito fuera el duque de no sé qué, porque no tienen ninguna influencia. Mejor dicho, lo que usted dice es que es la gente con influencia. Sí. Sí, es una buena forma de pensarlo. Sí. No, María Mercedes, Petro es élite. Petro es él. No, por eso estoy tratando de entender qué es élite, porque parecería que era otra cosa antes, digamos, no sé.
Era como una élite rica, como una gente... Hay una fracción grande de esa isla, gente muy rica, pero... Ellos también. Sí, pero antes o después, ahorita, bueno, no sé. No. Ahorita Petro, Bolívar, todos esos son la nueva élite. ¿Esas son la élite? Ah, bueno. Claro. Las FARC también han sido, pues lo entendió Javier. No, pues sí, ¿cómo no va a ser élite un grupo que fuerza un proceso de paz, que cambia la constitución y lleva gente al Congreso? ¿Quién aquí sentándose con el gobierno puede hacer un acuerdo que lleve a un cambio de la constitución? Pero ¿por qué es que va a ser élite? ¿Por qué la palabra? Porque influir en la toma de decisiones resulta como algo criticable. Yo creo que... A ver, Antonio, aclara. Yo creo que estoy que me hablo porque... Digamos, élite de Barranquilla. Sí, señor, no, pero... A ver, pero es que nosotros tenemos una historia interesante y, digamos, la historia de Barranquilla dividida en dos etapas, una de las cuales Montenegro Armando la conoce muy bien. Parte de las élites políticas y económicas de la ciudad se retiraron en los 50 a raíz del advenimiento de una nueva clase política con malas costumbres que ocupó ese espacio, es decir, hubo una sustitución de élites que terminó en malos resultados para la ciudad. Luego, cuando se recupera la ciudad, claramente hay un pacto de élites y élites tiene que entenderse, no como esa noción despectiva de aristocracia centralista bogotana que ejerce los poderes sobre el resto del país, lo cual muy bien dijo Armando Montenegro, eso no es cierto. Esa es quizás la visión crítica para echarle culpas que no tienen. En mi opinión, élite es todo aquel que detenta un cierto poder que tiene capacidad de modificar las circunstancias de un país. Entonces, si bien es cierto, esa élite centralista bogotana que se ha criticado no ha tenido en los últimos tiempos la capacidad por sí sola de modificar el statu quo o las circunstancias, lo que sí es cierto ahora, y viene muy a propósito de la columna de Eduardo Lora hace poco, sobre el libro de Derkon, de Stefan Derkon, que un pacto de élites es necesario para lograr nociones de desarrollo mucho más avanzadas. Y la historia está plagada de ese tipo de comentarios. Entonces, bajo esa perspectiva, FECODE es élite, ¿o es que acaso uno cree que puede modificar sustancialmente la educación de este país sin hablar de élite, sin hablar de FECODE? No lo puede. La FARC es élite, desde luego que sí es élite. Petro y su gente es élite, siempre lo ha sido élite. Entonces, un solo pedazo de élite no puede modificar las cosas, pero sí las élites, todas estas enumeradas, se ponen de acuerdo en los temas centrales que importan en una sociedad. Ahí sí es donde se pueden operar los cambios sustanciales que necesitamos, ¿verdad? Entonces, vuelvo al caso de Barranquilla. En Barranquilla está claramente identificado. O sea, ¿qué pasó a partir del año 2000? Después que la ciudad se quiebra, hay un pacto de élites. Me refiero a económicas y políticas sobre todo, y otras fuerzas que dan lugar a unos acuerdos que significan una mejora notable en la ciudad. Entonces, sí vale la pena estudiarlo, pero además hay otra cosa, desde luego, que también lo mencionaron aquí, creo que el mismo Javier, estos son élites regionales que por circunstancias geográficas históricas han estado aisladas y que parte de lo que sucedió es que el poder central negoció con las élites políticas unos acuerdos convenientes que resultaron formalizando un control político. Y ahí cabe recordar el libro de Gustavo Duncan sobre democracia feroz, que tiene que ver con eso. El pacto de las élites políticas regionales que detentan un poder con el poder central. Resumiendo, las élites son todos los grupos de interés que tienen algún tipo de poder que es necesario para cambiar el statu quo o para mejorar lo que se tiene. Y termino con la columna de Lora, que se refiere a este buen libro que hay que leer, el de Derkon, el economista de Oxford, sobre los development bargains, que incluye pacto de élite sobre temas mínimos centrales que se requieren. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Quién quiere comentar algo antes de darle la palabra a Javier? ¿Quién? María Mercedes o No, Rudy. yo solo quiero decir que Armando escribió 2 columnas sobre ese libro, Antonio.
Yo soy lector de los Montenegro siempre, tú sabes que es así, y la leí, de verdad, y por eso lo reitero, pero porque lo de Lora, sí, está bien, ok. Montenegro, Lora et al. Okay. Ok, Rudy. Yo lo que no veo, perdón que interrumpa tanto, es que critican las élites como un grupo social o un grupo que no tengo ni idea si es social o político o de riqueza o de alguna cosa, que se tome el poder. Yo no veo porque es tan feo, pues porque primero no es el mismo, ha cambiado a lo largo de la historia y resulta pues que alguien tiene que tener un liderazgo. Así es. Necesariamente en cualquier momento. María Mercedes, no es feo ya, era feo antes, ya no es feo. Eso pasó ya no es feo. No, ya no es feo. Ya ahora, es menos feo, digamos. Porque no sé. Muy bien, orden en la sala. Rudy. No, yo no he pedido la palabra. Pero, y si te pregunto qué opinas de esto, ¿qué nos dices? Pues yo creo que el estudio de las élites es lo que nos lleva a entender por qué no tenemos un Estado que sirva. Todo lo que está diciendo Antonio es, todos los pactos entre élites regionales y élites centrales son para debilitar el Estado. Me parece muy interesante la discusión, pero yo entiendo una élite es un grupo que manda, ¿no? Eso, exactamente. Ok. Y Carlos Caballero. En Colombia es bien fluido porque los que pertenecen a esa élite van cambiando, pero la élite sigue siendo lo mismo, ¿no? Es como llaman estos dos autores Robinson, es una élite extractiva. Ok. ¿Y Carlos qué opina? Yo quería hacer un comentario histórico. De 1930 a 1989, yo miré 55 decretos de nombramientos de ministros de Hacienda y había 28, 29 de Antioquia y del eje cafetero. Pero recojo lo de Santiago Montenegro sobre los cafeteros. Entonces, y el Comité Nacional de Cafeteros fue lo que dominó durante todos esos 60 años. ¿Quiénes fueron los gerentes de la Federación de Cafeteros? Tres señores que estuvieron 60 años. 60 años estuvieron Manuel Mejía, Arturo Gómez y Jorge Cárdenas en la Federación de Cafeteros. Es decir, el café realmente fue el eje y el centro del poder en Colombia. Y los antioqueños y los caldenses y los pereiranos, doctor Millán, dominaron el manejo de la economía en este país y fueron, digamos, la gran élite entre 1930 y 1989. Pero en 1989, 90, 91 se produjo una tormenta perfecta. Es decir, se cae el pacto cafetero, el narcotráfico, desafío del Estado, aparece una nueva constitución y hay un cambio absoluto, ¿sí? Un cambio total. ¿Sí? Los que tenían el poder pierden el poder, ¿sí? Y ganan el poder una cantidad de grupos nuevos, como dice Antonio, que si no hay acuerdos entre esos grupos, pues no se puede orientar, digamos, el manejo del país. Y surgen desde el 91, pues la vinculación de la política con las élites políticas. ¿Qué tal las élites de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría? ¿Qué tal? Eso es la nueva élite, ¿sí? Pero el punto es que aquí hubo un poder enorme entre 1930 y 1989 y después confluyeron una cantidad de fenómenos al mismo tiempo, generaron una tormenta perfecta y chao. Es decir, pero hay que pensar la ANDI, los gerentes de la ANDI fueron de 10, 15, 20 años, de Cipriano Restrepo Jaramillo, José Gutiérrez Gómez, Fabio Echeverri, etc., que eran la élite. Bueno, ese era el comentario, el comentario un poco vehemente. Adelante. Muy bien, gracias Carlos. A ver, Javier, ¿qué opinas de todo esto? Estás mudo, Javier. Gracias. Lo que creo que me gustaría sería conectar lo que Carlos menciona con
las preguntas de Jaime, los comentarios y preguntas de Jaime y Andrés respecto al rol de como la influencia no de política electoral, si uno quiere, y eso asociado al civismo. Y la federación, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso. La Federación de Cafeteros, precisamente, pues la organización no estatal en sentido estricto, pues más exitosa de la historia del país y con mayor capacidad de acción y más eficaz proveyendo bienes públicos y en efecto es el producto de la iniciativa o del liderazgo, digamos, de la élite antioqueña viejo-caldense. Y uno podría sumarle algunas otras cosas, ¿no? Cosas como Confama en Medellín y otras cajas de compensación, el surgimiento de universidades como EAFIT que tienen... Javier, está mal el volumen, no te oímos. ¿No me están oyendo bien? Habla más fuerte, por favor. Listo, es que aquí está cayendo un diluvio ya. Pero entonces, como les decía, lo que estaba tratando de señalar es el surgimiento de toda una institucionalidad no estatal que ha sido tremendamente importante en la provisión de bienes públicos y en efecto en la consolidación de influencia y poder de esta élite. Y ese gráfico, por ejemplo, de Nicanor Restrepo, de hecho, tal como Carlos creo que pues intenta señalar, es engañosa, ¿no? Entonces, en efecto, hay una menor participación de esa élite tradicional antioqueña en roles políticos, pero existen estas instituciones como la ANDI, la Federación, donde se ejerce control sobre la política pública también. Entonces, eso es tremendamente importante. Yo no estoy del todo seguro si comparto la idea como de que eso cambió por un choque externo inmediato. Yo creo que la sociedad colombiana venía transformándose desde antes y justamente el hecho de que la Constitución tuvo lugar fue producto como de fuerzas un poco más profundas que estaban asociadas con el surgimiento de nuevas élites emergentes que le empezaron a competir a estas élites desde antes, pero digamos, estoy de acuerdo con la digamos, narrativa amplia que Carlos propone. Muy bien, pues estamos llegando al final. Si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Marta Las Armando, a mí me gustaría decir algo, si me permiten. Por supuesto, Rudy, dale. No, es que oyendo a Carlos Caballero, yo siempre he tenido la preocupación de que lo que hicimos en la Constitución del 91, que fue lo de darle a las élites regionales la posibilidad de financiarse con dinero del Estado. Y yo no sé si fue un error o fue una virtud. Lo cierto es que sí me parece que destruimos el régimen que existía o le quitamos poder a la élite que era dominante, que fue tremendamente disruptivo. Y yo creo que lo que fue central fue la repartición de los recursos, porque el poder central se apoyaba muchísimo en eso, lo que estaba diciendo Jaime bien hace un rato, de que le nombraban al papá de gobernador y todo eso, pues eso era una manera de tener a todo el mundo controlado. Todos los puestos públicos eran decididos a nivel central y por supuesto negociados con las élites regionales. Pero cuando ya se le entregaron recursos a las élites regionales, se destruyó el poder central. Y en realidad, por ahora hemos tenido más bien un caos, más que cualquier otra cosa. Entonces estamos como en el proceso de buscar otro equilibrio al que no hemos llegado. Sí, muy interesante, Rudy. Marta, adelante. Gracias, señor. Javier, es que a ver si una cosa que usted dijo que me llamó mucho la atención. Usted dice que hay muchas élites en Colombia y digamos las divide de alguna forma en dos dimensiones, las regionales y las de los partidos. Pero lo que me llama la atención es que ninguna de esas élites dijo, o lo entendí, fue capaz de controlar todo el territorio. Entonces me quedé durante todo el tiempo esperando que cogiera esa pipa y la jalara, porque me parece pues que al lugar, digamos, pero no la jaló. Entonces
para dónde va con esa, o qué ha encontrado con esa afirmación que me parece gruesa e importante. Pues puedo responder a eso. Ah, Sí, y realmente lo que hemos hecho como rigurosamente al respecto, más que, digamos, demostrar eso, es No, partir de eso como como un punto de partida como sobre por qué tenemos como la arquitectura institucional que tenemos, y a nosotros específicamente nos interesaba este trato favorable hacia la rebelión, y eso es una de las piezas que parece ser fundamental para entender esa historia. Yo creo que lo que uno debería, si uno quiere como entender mejor ese elemento y eso cómo se articula en que hemos terminado siendo el país que somos, tiene que ver eh, con cómo la supervivencia de esas élites y su aceptación a participar en este Estado-nación implicó concesiones específicas, incluyendo esta admisión de que la violencia podía ser aceptable, pero también transferencias de recursos y cosas por el estilo. De hecho, por eso, de nuevo, volviendo como a las conversaciones que he tenido con gente acá, aunque ha parecido un chiste en cierto momento esta historia de la Antioquia federal, ese es un elemento que parece volver como a la conversación, y es como la gran reflexión de qué tanto sentido tiene para la élite regional, en este caso antioqueña, ser parte de este proyecto más grande, si lo que ese proyecto está haciendo no es argumentar que es bueno estar ahí, o luego ofrecerle podemos llamarlas dádivas o recursos o transferencias o derechos que siente como necesitar. Y yo creo que lo paradójico de esto, de pronto conectando con lo que Rudolf menciona, es que eso ha sido hasta ahora un equilibrio estable, pero no necesariamente muy funcional, ¿no? Y la Constitución logró como generar parte de, lo que de la circulación que Santiago mencionaba como ideal, pero de nuevo, eso no logró como mejorar la eficiencia del sistema para lograr como sistemáticamente mejoras de bienestar representadas en mayor crecimiento económico y demás. Eso se me ocurre como por este momento. Pero en efecto, eso es algo que a mí me gustaría estudiar como más detenidamente, ¿no? Como conectar estas historias puntuales de la composición de las élites. Y noten que aquí yo les hablé un montón de la élite antioqueña, pero historias como profundamente importantes van a resultar de entender mucho mejor las élites en el Caribe, como hablamos ahorita, las élites caucanas, y solo en ese momento creo que vamos a tener una visión más pues como más rigurosa, y vamos a tener mejores respuestas a esto que por ahora son como conjeturas, siento yo. Muy bien, yo creo que estamos llegando al final, Javier. Yo creo que ha sido una charla súper interesante. Antonio tiene la mano. No, sí, una cosa brevísima. Yo creo que en cuanto a lo de Rudy, yo creo que era inevitable la descentralización. El problema es que nunca nos ocupamos de capacitar y enseñar capacidades regionales institucionales. Y esa es todavía la gran deuda que tenemos con la descentralización del 91. Algunos lo han hecho muy bien, otros mal. Y en el libro, en el documento de Jenny Pierce que comentamos por encima el otro día, lo que hay es un recuento de élites económicas y élites sociales. Y entonces, en esa noción, yo creo que un poco izquierdista decir, como tú tienes el poder y la plata, tú eres culpable de lo malo que pasa. Se te olvida una cosa, es que hay unas élites que conviven conmigo y que son necesarias para lograr pactos fundamentales, ¿cierto? Y nos referimos a los políticos, es decir, no todo recae en las élites económicas como trata equivocadamente de hacerse ver de una forma como despectiva frente a la riqueza. Era eso, gracias. Gracias, Antonio. No, precisamente en 2 semanas va a venir, gracias precisamente a la gestión de Antonio, ella que se llama como, Antonio, Jenny Pierce. Jenny Pierce va a venir, y lo más interesante es que ella dice con nombre propio quién es élite y quién no es. Claro, y hay gente resentida en Bogotá porque no aparecieron, eso me contaron. Pues. Por ejemplo, en Antioquia, allá en Barranquilla no aparece Antonio, que sí ha sido muy poderoso, y aparecen amigos nuestros que, pues que no, yo creo que ya no nada que ver, ¿te das cuenta? van al club, ni siquiera, pero
en 2 semanas vamos a mirar ya con nombre propio. Y Javier, por favor, acompáñanos para ayudarnos a discutir esto. Bueno, Javier, yo creo que has hecho un trabajo excepcional, muy interesante. Y entonces, nos queda sino agradecerte muchísimo. Yo quisiera invitar a todos a que te despidamos con un aplauso muy grande, porque te lo mereces. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Yo tengo una sugerencia para Javier y es que hay ¿Se oyó mi chiste bobo? muy interesante. ¿Se oyó mi chiste bobo? Ah, bueno, menos mal. Bueno, Yo dije a mi mamá que si alguien nombra quién es élite, pues a mí me sacaron del... Bueno. Listo. A ver, ¿qué vas a decir, Jaime? No, que hay un estudio muy interesante, una tesis de Ingeniería Industrial de los Andes dirigida por Enrique Ogliastri, la hizo José Bernardo Saldarriaga sobre la élite pereirana, ¿sí? Sobre fue todo el desarrollo. Es un trabajo muy interesante que si se puede rescatar, yo creo que te serviría, Javier. Porque José Bernardo, ¿quién? Saldarriaga. Ok. La voy a buscar. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.